El dictamen pericial como punto vulnerable del proceso penal. Imagina esta situación. Un hombre cumple condena por homicidio. Su abogado inicia un pedido de prisión domiciliaria. Para resolver ese pedido, la Cámara ordena dos informes, una pericia psicológica y un informe socioambiental. Dos profesionales del equipo técnico oficial son designadas para elaborarlos. Hasta aquí, el procedimiento es completamente normal. Lo que ocurrió después, según los informes periodísticos disponibles, no lo es. Es importante aclarar desde el principio que lo que relatamos en este video está basado en información periodística de acceso público. No tenemos acceso al expediente judicial, no conocemos los detalles procesales de la causa y no estamos en condiciones de afirmar nada más allá de lo que surge de esas fuentes. Lo que sí podemos hacer, y es el objetivo de este video, es analizar el marco jurídico que rodea estos hechos y las preguntas institucionales que instalan. Dicho esto, según los medios que cubrieron el caso, las peritas se habrían contactado con el condenado y le habrían exigido 2.700.000 pesos a cambio de informes favorables. El abogado tomó una decisión que cambió todo. No pagó y denunció. Lo que vino después fue un operativo que terminó con las dos profesionales detenidas en una estación de servicio y con el dinero marcado en la mano. Este caso ocurrió en la provincia de Córdoba, Argentina, en febrero de 2026 y abre preguntas que van mucho más allá de dos imputadas. Para entender por qué este caso es tan grave, primero hay que entender qué es una pericia oficial y qué lugar ocupa dentro del proceso penal. Cuando un juez o una cámara necesita conocer un hecho que requiere conocimientos técnicos o científicos que exceden el saber jurídico, designa a un perito. Ese perito puede ser oficial, es decir, perteneciente a un cuerpo técnico del Estado, o de parte, designado por alguno de los sujetos procesales. La diferencia no es menor. El perito oficial tiene una posición privilegiada dentro del proceso. No representa a ninguna de las partes. Se supone que es neutral. Su dictamen ingresa al expediente con una presunción de objetividad que el informe de un perito de parte no tiene de la misma manera. Los jueces y las cámaras lo valoran con especial atención, precisamente porque viene de alguien que no tiene interés en el resultado. En las causas penales, esa presunción de neutralidad puede ser determinante. Una pericia psicológica puede influir en si alguien obtiene o no una morigeración de la pena. Un informe socioambiental puede definir si una persona cumple condena en su domicilio o en la cárcel. No son documentos secundarios, son piezas procesales con un impacto directo en la libertad de una persona. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando esa neutralidad es una ficción? ¿Qué ocurre cuando el dictamen no refleja una evaluación técnica, sino el resultado de una transacción económica? El proceso penal no tiene forma de saberlo, al menos que alguien lo denuncie. Y eso es exactamente lo que pasó en este caso. Lo que supuestamente hicieron estas dos profesionales tiene nombre en el Código Penal argentino y se llama exacciones ilegales y está previsto en los artículos 266 y 267 del Código Penal. El artículo 266 describe el tipo básico, un funcionario público que, abusando de su cargo, exige una contribución, un derecho o una dádiva que no le corresponde o que exige más de lo que le corresponde. La figura captura exactamente eso, el uso del cargo público como palanca para obtener algo que no es legítimo. Pero en este caso no se aplica el tipo básico, se aplica la figura agravada del artículo 267. ¿Por qué? Porque la exigencia estaba destinada a que las peritas hicieran algo propio de sus funciones o dejaran de hacerlo de una manera determinada. En otras palabras, no solo pedían dinero a cambio de torcer el contenido de un acto oficial. Eso eleva la pena de manera significativa. Para que la figura se configure, no hace falta que el pago se concrete, alcanza con la exigencia.
pero en este caso el pago sí se realizó, lo que agrega un elemento probatorio de enorme peso. Las imputadas no solo exigieron, cobraron. Hay otro elemento que no puede pasarse por alto. Las peritas son funcionarias públicas. Pertenecen a un equipo técnico oficial. Ejercían sus funciones dentro del sistema de administración de justicia. Eso significa que el delito no fue cometido desde afuera del sistema. Fue cometido desde dentro. Las personas a quienes el Estado había confiado una función técnica neutral. Esta circunstancia es la que le da a este caso una gravedad institucional que va mucho más allá de las dos imputadas. Una vez recibida la denuncia, la Fiscalía no actuó de manera improvisada. Lo que organizó fue un procedimiento conocido como operativo de delito experimental, y vale la pena explicar en qué consiste, porque su validez procesal es tan importante como su resultado. Un operativo de delito experimental es una técnica de investigación en la que las autoridades recrean o permiten el desarrollo de una conducta delictiva en condiciones controladas, con el objetivo de recolectar prueba en flagrancia. No se trata de provocar un delito que no existía, se trata de documentar uno que ya estaba en curso. La distinción es crucial. Si la Fiscalía hubiera inducido a las peritas a pedir dinero que por sí solas no habrían pedido, la prueba obtenida sería nula. Pero ese no es el caso. La exigencia ya existía, ya había sido comunicada al condenado, ya había sido grabada en llamadas telefónicas. La Fiscalía no creó el delito, lo documentó. El procedimiento fue meticuloso. El dinero fue identificado y marcado previamente. Se coordinó con el personal especializado de la Dirección de Investigación Operativa. Se eligió un lugar vigilado para la entrega. Y las detenciones se concretaron en el momento exacto en que las imputadas intentaban retirarse con el efectivo. Flagrancia absoluta. Ese nivel de prolijidad no es un detalle menor. En la causa donde los imputados son funcionarios del propio sistema judicial, la solidez de la prueba es lo que impide que la investigación se diluya. Una detención en flagrancia, con dinero marcado, conversaciones grabadas y coordinación institucional previa, constituye un caso que es muy difícil de desarmar en las etapas procesales siguientes. El caso de Córdoba no es un hecho aislado. Es el más claro, el más documentado, el que terminó con una detención en flagrancia. Pero el problema de la pericia como punto vulnerable del proceso penal aparece en otros lugares del país, con otras formas y con una complejidad que merece ser analizada con cuidado. En la provincia de Santa Fe, un grupo de abogados defensores denunció penalmente a un conjunto de psicólogas que habían elaborado informes en causas de abuso sexual infantil. El argumento central era llamativo. Los informes no eran similares entre sí, eran idénticos. Los mismos párrafos, las mismas descripciones, en expedientes distintos, sobre niños distintos, en circunstancias distintas. Si eso es efectivamente así, estaríamos ante un problema inverso al de Córdoba, no una pericia vendida a favor del imputado, sino pericias fabricadas en su contra. En La Plata, la situación adquirió otra dimensión. Las denuncias involucraron a profesionales vinculadas a una organización de la sociedad civil, y el debate se extendió hacia el impacto institucional de estas prácticas. ¿Qué ocurre cuando los profesionales que trabajan con niños en situaciones de vulnerabilidad empiezan a ser perseguidos judicialmente? ¿Y cuántos de ellos deciden simplemente no intervenir más para evitar el riesgo? Ese efecto tiene nombre técnico, disciplinamiento, y su consecuencia práctica es grave. Si los peritos que trabajan en causas sensibles enfrentan denuncias penales como resultado de su intervención, el sistema pierde profesionales dispuestos a intervenir, y eso no protege a nadie, ni a los imputados ni a las víctimas. Lo que estos casos tienen en común, más allá de sus diferencias, es una misma advertencia.
La pericia es una herramienta de enorme poder dentro del proceso penal y ese poder en cualquier dirección puede ser mal usado. Entonces, el problema tiene dos caras. Es importante nombrarlas con precisión, porque confundirlas lleva a conclusiones equivocadas. La primera cara es la que vimos en Córdoba, una pericia que se vende, un funcionario público que usa su posición dentro del sistema para exigir dinero a cambio de un dictamen favorable. El proceso penal queda capturado por una transacción económica. La decisión judicial, que debía basarse en una evaluación técnica neutral, termina siendo el producto de quien pagó más. Eso es corrupción en su forma más directa. La segunda cara es más compleja y más difícil de probar. Es la pericia que no refleja una evaluación técnica, sino una conclusión predeterminada, que no describe lo que encontró, sino lo que necesitaba encontrar, que llega al expediente con la apariencia de objetividad científica, pero con un contenido que responde a otros intereses. Esa forma de manipulación es más silenciosa, no deja dinero marcado ni conversaciones grabadas, pero su impacto sobre el proceso puede ser igual de devastador. En ambos casos, el daño no recae solamente sobre la persona directa afectada, recae sobre el proceso penal como institución, porque el proceso penal funciona sobre una base de confianza. Confianza en que los peritos evalúan, en que los jueces deciden, en que las pruebas reflejan la realidad. Cuando esa confianza se quiebra, no importa en qué dirección, el sistema pierde legitimidad. Y hay una tercera consecuencia que pocas veces se nombra. Cuando la pericia se convierte en un campo de batalla, los profesionales técnicos dejan de querer intervenir. El sistema se queda sin peritos dispuestos a trabajar en causas complejas, y eso genera un vacío que nadie llena. Frente a todo esto, una pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué garantías tiene el proceso penal para detectar cuando una pericia está viciada? La respuesta honesta es que las garantías existen, pero son imperfectas, y su efectividad depende en gran medida de que alguien, en algún momento, decida hacer lo que hizo el abogado en el caso de Córdoba: denunciar. El sistema procesal prevé algunos mecanismos de control. Las partes pueden designar peritos propios que controlen y contradigan el dictamen oficial. Pueden impugnar la pericia si detectan vicios formales o metodológicos. Pueden solicitar una nueva pericia si consideran que la primera es insuficiente o contradictoria. El juez no está obligado a seguir el dictamen pericial. Puede apartarse de él si lo funda adecuadamente. Pero todos estos mecanismos tienen un límite común. Funcionan cuando el vicio es visible, cuando hay una contradicción técnica que se puede señalar, un protocolo que no se siguió, una conclusión que no se sostiene metodológicamente. Lo que no pueden detectar fácilmente es una pericia que técnicamente parece correcta, pero que fue comprada. Una pericia que dice lo que tiene que decir, redactada con prolijidad, sin errores formales, pero cuyo contenido fue acordado de antemano en una conversación que nadie registró. En el caso de Córdoba, el vicio quedó al descubierto porque el condenado y su abogado tomaron una decisión valiente. Decidieron no pagar y denunciar. Si hubieran pagado, el dictamen habría ingresado al expediente como cualquier otro. Nadie habría sabido nada, y la decisión judicial que se tomara sobre esa base habría sido, en los hechos, el resultado de una transacción corrupta disfrazada de evaluación técnica. Eso obliga a pensar cuántos casos similares no terminaron con una denuncia. Hay un aspecto de este caso que merece atención especial y que tiene que ver con el rol del abogado defensor. En el relato de lo ocurrido en Córdoba hay un momento bisagra.
El condenado recibe la exigencia de las peritas y se lo comunica a su abogado. El abogado podría haber evaluado la situación en términos puramente pragmáticos: el monto exigido, las probabilidades de éxito del pedido de prisión domiciliaria, el costo de denunciar versus el costo de pagar. Ese razonamiento, aunque éticamente inaceptable, no es difícil de imaginar. Sin embargo, el abogado tomó otra decisión. Aconsejó no pagar, instruyó a su cliente para que grabara las llamadas y presentó la denuncia ante la fiscalía. Esa secuencia de decisiones es la que hizo posible todo lo que vino después. No es un detalle anecdótico, es una definición sobre qué significa ejercer la abogacía dentro de un sistema que funciona. Un abogado que paga una coima para obtener un resultado favorable no está defendiendo a su cliente, está participando de la corrupción del sistema que su cliente necesita que funcione bien. Está comprando una solución individual a costa de un daño colectivo. Y hay una consecuencia procesal concreta que tampoco puede ignorarse. Si el abogado hubiera pagado y eso hubiera salido a la luz después, la situación de su cliente se habría complicado de una manera dramática. Una condena obtenida o modificada sobre la base de una pericia comprada no es una condena firme, es una condena vulnerable, susceptible de ser revisada, anulada, revertida. Denunciar en este caso no fue solo un acto ético, fue también la decisión procesalmente más inteligente. Vale la pena detenerse en un punto que el caso de Córdoba ilustra con claridad y que tiene implicancias que van más allá de este expediente concreto. Las peritas imputadas no eran funcionarias menores, eran integrantes de un equipo técnico oficial, profesionales designadas por el Estado para cumplir una función específica dentro del sistema de administración de justicia. Tenían credenciales, tenían experiencia, tenían acceso institucional y precisamente por eso tenían poder. Ese poder no viene de la nada, es el sistema que lo otorga. Cuando una cámara ordena una pericia y designa a un equipo técnico oficial para realizarla, le está delegando una parte de su capacidad de decisión. Le está diciendo: evalúa esto, porque yo no tengo los conocimientos técnicos para hacerlo. Esa delegación es necesaria. El proceso penal no puede funcionar sin ella, pero también es una fuente de vulnerabilidad. Porque lo que este caso demuestra es que esa delegación puede ser capturada, que el espacio técnico que el sistema abre para que los peritos trabajen puede convertirse en un espacio de extorsión y que la persona más expuesta a esa extorsión es siempre la más vulnerable dentro del proceso: el imputado, el condenado, quien tiene algo que perder y quien enfrenta la exigencia desde una posición de debilidad estructural. Hay una palabra que describe con precisión lo que ocurrió acá. No es solamente corrupción en el sentido genérico del término, es abuso de posición institucional, es usar la autoridad que el Estado confirió para victimizar a quien ese Estado tiene la obligación de tratar con las garantías del debido proceso. Eso no es un problema de dos funcionarias, es un problema del sistema que las habilitó sin los controles suficientes para detectarlo a tiempo. Llegamos entonces a la pregunta que este caso inevitablemente instala: ¿qué puede hacer el sistema para que esto no vuelva a ocurrir? No es una respuesta simple, y cualquier respuesta que pretende hacerlo debería generar desconfianza. Un primer nivel de respuesta es normativo. Las figuras penales existen. Las exacciones ilegales agravadas están tipificadas. Las penas son significativas. El marco legal para perseguir este tipo de conductas está disponible. En ese sentido, el sistema funcionó. Hubo denuncia, hubo investigación, hubo detención, hubo imputación. La respuesta institucional fue rápida y profesional.
Pero el nivel normativo no alcanza, porque la norma penal es una respuesta al delito que ya ocurrió. No es una garantía de que no vuelva a ocurrir. Y la pregunta relevante no es solamente cómo se castiga este tipo de conducta, sino cómo se previene. Ahí el sistema tiene una deuda. Los mecanismos de supervisión sobre los equipos técnicos oficiales no siempre son robustos. La trazabilidad de los dictámenes, es decir, la posibilidad de auditar cómo se llegó a una conclusión, no siempre está garantizada. Los canales para que un imputado o su abogado reporten una exigencia irregular no siempre son claros y accesibles. Hay un problema cultural que es quizás el más difícil de resolver. En un sistema donde la corrupción existe y donde pagar para obtener un resultado favorable es una práctica conocida, aunque no declarada, la denunción de denunciar tiene un costo. Quien denuncia asume un riesgo. Quien paga, en cambio, obtiene una solución inmediata, aunque ilegítima. Cambiar esa ecuación requiere algo más que normas. Requiere que denunciar valga la pena y que los casos como el de Córdoba, donde denunciar funcionó, sean conocidos y difundidos. El caso que analizamos en este video tiene un final que, dentro de la gravedad de lo ocurrido, es auspicioso. Las peritas fueron detenidas. La fiscalía actuó con profesionalismo y rapidez. La prueba recolectada es sólida. El sistema, esta vez, se autodepuró. Pero la palabra autodepuración merece ser usada con cuidado. No describe un sistema que funciona bien. Describe un sistema que, cuando el problema se vuelve visible, tiene la capacidad de reaccionar. Son cosas distintas. Un sistema que funciona bien no genera las condiciones para que dos funcionarios oficiales intenten vender un dictamen. Un sistema que se autodepura es uno que, después de que eso ocurrió, encuentra la manera de responder. La diferencia importa porque define el nivel de exigencia que le corresponde a la ciudadanía, a los operadores jurídicos y a quienes tienen responsabilidad institucional sobre estos equipos técnicos. Celebrar la detención está bien, quedarse solo con eso sería un error. Lo que este caso enseña en su dimensión más profunda es que la legitimidad del proceso penal no se sostiene sola, se construye decisión por decisión, dictamen por dictamen, denuncia por denuncia, y depende en una medida que el sistema preferiría no reconocer de que las personas que lo integran elijan hacer lo correcto incluso cuando nadie las obliga. El abogado que denunció eligió bien, la fiscalía que investigó eligió bien. Esas elecciones son las que hacen que el sistema, por momentos, merezca la confianza que le depositamos. Eso es todo por este video. Si te interesa seguir analizando cómo funciona el proceso penal desde adentro, suscríbete al canal y activa las notificaciones. El próximo video ya está en camino.